Todo comenzó con una idea. ¿Y si pudiéramos crear una inteligencia capaz de entendernos, hablar con nosotros y hasta pensar como un ser humano? Hace apenas unos años, esto parecía ciencia ficción, pero un grupo de ingenieros, científicos y visionarios decidió desafiar lo imposible. Su misión: construir una inteligencia artificial que no solo respondiera a preguntas, sino que comprendiera el lenguaje humano en toda su complejidad. Así nació ChatGPT, un modelo de inteligencia artificial que revolucionó la forma en que interactuamos con la tecnología. Pero, ¿cómo se creó realmente? ¿Quiénes estuvieron detrás de este proyecto? ¿Y qué secretos esconde la máquina que hoy conversa con millones de personas en todo el mundo? Prepárate, porque en este episodio de Perfiles Secretos vamos a viajar al origen de ChatGPT desde los primeros laboratorios de OpenAI hasta las entrañas del modelo que cambió para siempre la historia de la inteligencia artificial. Este hombre de aquí es Sam Altman. El hombre detrás de ChatGPT es la imagen de la inteligencia artificial en el mundo entero. Un hombre de principios, progresista y dispuesto a cambiar el mundo. Solo que el bueno de Sam tiene un lado oscuro del que poco se habla. Un negocio que escanea el iris a cambio de criptomonedas. Donaciones a Donald Trump para conseguir favores después de decir que era un peligro para la democracia. Guerras internas en OpenAI y avisos catastrofistas de lo que está por venir con la inteligencia artificial. Amigos, este video tienes que verlo porque este es el lado oscuro de Sam Altman. Samuel Altman nació en 1985 en San Luis, Missouri. Con solo 8 años, sus padres le regalaron un Mac II y, fascinado por la informática, aprendió a programar por su cuenta. Al joven Sam le costaba socializar. Desde muy joven supo que era gay y en los años 90, en un estado conservador como Missouri, no tuvo una adolescencia muy fácil. Por eso, se empezó a refugiar en la tecnología y compartía sus secretos con otros a través de AOL Messenger, que era algo parecido a Windows Live Messenger, pero no sé si tenía zumbidos. Años más tarde, se matriculó en informática en la Universidad de Stanford, pero en 2005, con solo 19 años, abandonó la universidad para lanzar su primera startup Loop, una app que permitía compartir tu ubicación con tus amigos a través del GPS de los teléfonos. El problema es que Loop estaba demasiado adelantada a su tiempo. En aquel momento, Facebook apenas empezaba a despegar y el teléfono más vendido era el Nokia 11110. Aunque logró recaudar más de $30 millones de fondos de capital riesgo, Loop nunca fue un éxito masivo. Al final, fue vendida en 2012 a Greenwood Corporation por $43 millones. Esto no significa que Sam ganara $43 millones. Ese dinero en su mayoría se iría para los inversores, y Sam y otros 2 compañeros, que eran los cofundadores de la startup, se llevaron una parte que se estima en varios millones, aunque no he encontrado especificado cuánto. Pero la clave aquí es, independientemente del dinero que ganara, el hecho de que entró en el radar de Silicon Valley, en concreto en el radar de uno de sus primeros inversores, Y Combinator. Y Y Combinator es una aceleradora de startups que coge startups en fases tempranas y les da impulso para que crezcan, encuentren tracción y consigan inversión. De Y Combinator han salido grandes éxitos, como Airbnb, Stripe, Reddit o Dropbox. Además, han asesorado a cientos de startups y creado una potente comunidad de empresarios que se ayudan entre sí. Después de ser uno de los primeros inversores en Loop, Y Combinator fichó a Sam Altman como socio para que asesorara otras startups, y Sam lo hizo tan bien que con solo 29 años llegó a ser presidente de Y Combinator. Pero Sam no se conformaba con hacer crecer a la aceleradora, quería convertirla en el corazón del progreso tecnológico global. Impulsaba proyectos para curar el cáncer, desarrollar la energía de fusión o solucionar el cambio climático. Como ya te imaginarás, con este tipo de ideas y discursos, Sam era demócrata. Incluso afirmó que Trump era una amenaza para Estados Unidos. Concretamente, sus ideas encajan con el concepto de tecnoprogresismo, una corriente de pensamiento que busca resolver, utilizando la tecnología, los grandes retos de la humanidad. La idea es que con el desarrollo de la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, siempre y cuando ésta esté correctamente orientada y regulada, se conseguirá mayor justicia social,
igualdad, sostenibilidad, etc. Esto es interesante porque es la otra cara de la moneda del tecnolibertarismo, que sería la corriente de, por ejemplo, Peter Thiel. De todas formas, por muy tecnoprogresista que fuera Altman, también confesaba ser un pesimista pragmático. En una entrevista dijo: "Estoy haciendo previsiones de supervivencia. Tengo pistolas, oro, yoduro de potasio, baterías, máscaras de gas del ejército israelí y un gran terreno en Big Sur que puedo volar". Y cuando dice que podía volar, no era una metáfora. Tiene la licencia de piloto. Altman veía el futuro como una carrera entre dos grandes procesos: el progreso tecnológico frente a la inestabilidad social. Es decir, o la tecnología lo solucionaba todo o acabaríamos viviendo en el mundo de Mad Max. Sam se codeaba con la élite de Silicon Valley y comentaba su visión del futuro con uno de sus ídolos, Elon Musk. Se reunían con frecuencia y hablaban de temas profundos como un posible apocalipsis provocado por IAs. Por entonces, Sam vivía en San Francisco en un apartamento minimalista, es decir, casi vacío, con unos pocos muebles blancos y una pared de pizarrón llena de anotaciones. Estaba plenamente orientado a la productividad, dormía con una máscara, se cronometraba el sueño y se alimentaba a base de suplementos. Aún así, más le habría valido hacerse alguna ensaladita porque acabó desarrollando escorbuto, una enfermedad causada por la falta de vitamina C al llevar una dieta sin fruta ni verdura. Cuando un periodista de The New Yorker vio su estilo de vida, le preguntó si le preocupaba parecer un robot. Sam contestó: "Quiero hacer algo importante con mi vida, y si eso significa parecer un loco, que así sea". Y ese algo tan importante comenzó en 2015 cuando Altman escribió a Elon Musk. Había estado reflexionando y llegó a una conclusión: era imposible evitar que alguien desarrollase una inteligencia artificial, y si querían evitar que cayera en malas manos, la única opción era crearla a ellos mismos. A las 2 horas, Elon Musk contestó: "Probablemente valga la pena tener una conversación. Pronto, el idealismo de Altman se enfrentaría a la realidad. En el camino hacia crear esa inteligencia artificial, él mismo iba a cambiar, pero de momento solo estaba convencido de una cosa: iba a cambiar el mundo". Antes de la llegada de OpenAI, la carrera por desarrollar una inteligencia artificial general ya había comenzado. Las empresas tecnológicas querían crear una máquina capaz de razonar, aprender y tomar decisiones como un ser humano. Esto hay que explicarlo porque seguro que más de una vez has escuchado esto de inteligencia artificial general, o Agi, como digo yo. Puede que no sepas qué es, y es normal no saberlo porque todavía no existe. Que sepamos, la inteligencia artificial general es una IA hipotética, que sería como un sistema que piensa, aprende y se adapta, como un ser humano en cualquier ámbito intelectual. Lo que ahora tenemos son lo que se conoce como asestrechas. Están especializadas en hacer ciertas cosas, pero el objetivo es crear la inteligencia artificial general. E igual, estaréis pensando: pero ChatGPT ya es IA general, ¿no? Si sabe de todo. Pues no, en realidad no, porque ChatGPT no entiende el mundo como un humano, simplemente ha recibido muchísimos datos, y luego, por probabilidades estadísticamente aprendidas, puede generar un texto. Por poner un ejemplo, puede explicarte la fotosíntesis generando texto por probabilidad, pero eso no significa que sepa lo que es una planta. La cuestión es que en 2014 el que llevaba la delantera en esta carrera del Agi era Google. Acababan de comprar DeepMind por $500 millones, una startup británica que llevaba años intentando recrear la mente humana. En código, Google no solo quería crear esa IA, quería asegurarse de que trabajara para ellos, y uno de los primeros inversores en DeepMind había sido Elon Musk, por entonces amigo personal de Larry Page, el cofundador de Google. Sin embargo, no estaba nada de acuerdo con el rumbo que estaba tomando Google. Según Musk, habían prometido crear una junta ética que controlara el uso de la IA, pero nunca lo hicieron. Musk compartía con Altman el miedo a que Google lograse crear una IA poderosa que concentrase todo ese poder sin precedentes. En julio de 2014, Larry Page acudió al cumpleaños de Elon Musk. Al parecer, ambos mantuvieron una discusión durante varias horas acerca del futuro de las IAs. Para Page, los riesgos que Musk denunciaba sobre las IAs eran absurdos. Las máquinas no eran una amenaza, eran parte del desarrollo del ser humano,
Incluso era muy probable que los humanos acabaran cargando sus mentes a un ordenador, pero la discusión fue poco a poco subiendo de tono y la violencia se palpaba en el ambiente. Hubo testigos en esa fiesta de cumpleaños y dicen las malas lenguas, según los participantes de la historia, aquel caluroso día en Palo Alto, en la casa del señor Mosquete, en cumpleaños número 43, Larry Page le dijo ante todos los presentes especista que es una persona o una actitud que considera a una especie como inherentemente superior a otras, lo que lleva a la discriminación y al trato injusto hacia los animales no humanos. Así, le dijo esto por anteponer a los humanos sobre la inteligencia no biológica. Ante semejante injuria, Musk decidió no volver a hablar jamás con Larry Page, y lo más importante, decidió que era hora de luchar contra Google, DeepMind, así que contactó a Zaman y construyeron su propia alternativa OpenAI entre ambos, y el resto de socios tenían previsto recaudar $1.000 millones y fundar una organización sin ánimo de lucro que creara una inteligencia artificial general, con el compromiso de no ser un peligro para la humanidad. Además de Sam, el proyecto lo liderarían Greg Brockman, ingeniero de software emprendedor, e Ilya Baer, un informático teórico que sería el arquitecto de la nueva IA. Este era un joven científico discípulo de Geoffrey Hinton, uno de los padres de la IA moderna. Ilya trabajaba en Google, pero Elon había conseguido ficharlo para OpenAI, porque creía en la misión y en la ética del proyecto. Bueno, y porque cobraba como una estrella de los deportes, pero era el genio que necesitaban, y Sam confiaba ciegamente en él. Elon propuso el nombre de Open porque debían compartir todos sus avances públicamente sin secretos ni monopolios. La IA debía estar abierta a toda la humanidad. El problema es que DeepMind y Google les llevaban años de ventaja. En 2016, una de sus IA, AlphaGo, logró vencer al campeón mundial de Go en 3 partidas consecutivas. El Go es un juego milenario chino, que aunque posee reglas sencillas, tiene una complejidad estratégica descomunal. Esta victoria era mucho más importante que cuando Deep Blue venció a Kasparov. Deep Blue lo hizo por fuerza bruta, es decir, calculando millones de jugadas por segundo y buscando la más óptima AlphaGo. Jugaba de forma impredecible, razonaba e improvisaba estrategias que nadie había realizado antes. No calculaba todas las posibilidades, se centraba en las óptimas y en las más probables de su rival. No imitaba a los humanos, ni los superaba por fuerza bruta, ganaba por creatividad. Elon Musk estaba muy asustado. OpenAI no tenía con el músculo financiero de Google, y su inversión era insuficiente para competir con DeepMind. Había conseguido atraer talento, pero no veía avances. Llegó a la conclusión de que si querían conseguir algo, había que invertir miles de millones y dejarse de fundaciones altruistas. Si él no se hacía con el control, las probabilidades de vencer a Google eran 0. En 2017 envió este ultimátum a sus socios para que abandonaran el modelo sin ánimo de lucro y la empresa se integrase en Tesla. Si no, él construiría su propio proyecto. Altman temía que Tesla se convirtiera en esa corporación que controlase el mundo con la IA, y como contaba con el respaldo de los otros fundadores, Musk cumplió su amenaza y se marchó. Sin embargo, Altman sabía que tenían un problema. No habían recaudado lo suficiente e investigar en inteligencia artificial era muy caro. Para entrenar su guía necesitaban miles de chips de Nvidia, a uno, y cada uno costaba más de $10,000. Además, los investigadores cobraban sueldos de superestrella y así no podían competir contra las grandes corporaciones. Así que Altman creó una empresa dependiente de OpenAI con ánimo de lucro limitado que asumiría el desarrollo de la IA. Esa empresa tenía un tope para los beneficios que podían obtener sus inversores y además no podía salir a bolsa ni venderse, pero al menos ahora sí podían recaudar financiación y destinarla al proyecto. Poco después, una de esas temibles corporaciones financió el proyecto. Microsoft puso $1.000 millones y su infraestructura de supercomputación. La realidad había vencido al idealismo y a muchos investigadores les pareció una traición y se marcharon de OpenAI para crear su propio proyecto. Al fin y al cabo, acababan de hacer exactamente lo que más quería, salvo que el líder sería Altman.
Mientras tanto, se habían dado grandes avances en la investigación de Zuckerberg y su equipo. Habían desarrollado una IA que fue capaz de aplastar a los campeones del mundo, de Dota 2, un juego similar al League of Legends con infinitas decisiones y variedad táctica. Pero la verdadera revolución fue GPT, un modelo de lenguaje capaz de comprender y escribir texto como un humano. En 2018 tenían GPT-1, que aprendía leyendo libros, artículos y foros. GPT-2 ya redactaba textos y contestaba preguntas, pero el gran avance fue en 2020 con GPT-3, una bestia capaz de escribir artículos, mantener conversaciones, programar, traducir, explicar filosofía y componer canciones, y aún sería más potente en sus siguientes versiones, la 3.5, la 4 y la GPT-5 que tenemos en el momento de la grabación de este video. En paralelo, desarrollaron DALL-E, una capaz de generar imágenes a partir de texto. Hoy tenemos a Sora, que también genera vídeo. En 2022, Microsoft consultó a Bill Gates sobre aumentar su inversión en OpenAI. Este les propuso un desafío. Si GPT aprueba este examen de biología de acceso a la universidad, aumentarían la inversión. 5 meses después, GPT-4 hizo la prueba. El examen constaba de una parte tipo test y otra de preguntas de desarrollo. Cuando corrigieron el examen, había fallado una pregunta de 60 de las de tipo test y las respuestas desarrolladas eran brillantes. Bill Gates afirmó que era la demostración más impresionante que había visto en su vida. Microsoft invirtió otros $1.000 millones. A cambio, obtendría el 49% de los beneficios futuros y la posibilidad de integrar GPT en todo el entorno de Office. En noviembre de 2022, OpenAI hizo público ChatGPT, una versión de GPT 3.5 con una interfaz conversacional, lo que Brockman, presidente de OpenAI, definió como un proyecto de investigación de bajo perfil. En 5 días tenían más de 1 millón de usuarios, un auténtico récord, pero era más que eso, era una revolución cultural. En Google se pusieron muy nerviosos. A toda prisa presentaron su alternativa, un chatbot llamado Bart. En su primera demostración afirmó que el telescopio James Webb había tomado las primeras imágenes de un planeta. Fuera del usó esta respuesta para publicitar su alternativa HGGPT. El único problema era que esa respuesta es falsa. Alphabet, la matriz de Google, se desplomó en los mercados. OpenAI había vencido. ChatGPT sería el sinónimo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial general no había llegado evidentemente, pero ChatGPT sorprendió tanto a los usuarios que ya entró en el imaginario colectivo, aunque luego serían otras conocidas como Copilot, por ejemplo, o la que más ruido ha generado recientemente, la china DeepSeek. La realidad es que ChatGPT ganó el relato de ser el primero y de ser lo que viene a la cabeza la mayoría de la población cuando se habla de inteligencia artificial. Pero en la cabeza de Altman no solo estaba ChatGPT, en su extraña y complicada mente se revolvía otra idea mucho más controvertida y siniestra, un proyecto que pondría en riesgo la privacidad de millones de personas. En 2019, Sam Altman había lanzado un nuevo proyecto, WorldCoin, una empresa cuyo objetivo era que cada persona pudiera crear su pasaporte digital para demostrar que era humano y no una inteligencia artificial. El sistema era digno de una película de ciencia ficción. Para registrarse, había que escanearse el iris del ojo con un dispositivo futurista llamado el orbe. Pensarás que habría que ser muy tonto para no sospechar que había algo raro ahí, pero es que a cambio de escanearte el iris te daban criptomonedas. La aplicación incluye una billetera digital para almacenar una criptomoneda también llamada WorldCoin. Ojo, porque en su máximo histórico casi llegó a los $10, aunque ahora mismo vale 0,94. Pero bueno, igualmente, independientemente del valor actual de WorldCoin, uno debería ser consciente de que si te están pagando por algo, estás vendiendo algo. En este caso, ese algo tenía toda la pinta de ser tus datos biométricos. Luego está el eterno debate de si realmente ya los hemos regalado con el Face ID del iPhone o de los que tenemos la huella dactilar en el teléfono. Pero vamos, escanear tu iris en una orbe a cambio de una criptomoneda que se ha ido a pique tampoco parece ser la jugada del siglo. Según la empresa, las fotografías no se almacenaban,
solo se convertían en un hash, una secuencia de letras y números que identificaban a cada persona, pero tampoco aportó una manera clara y verificable de comprobarlo. Además, sospechosamente empezó a operar en países con menos regulación como Kenia, India o Indonesia. Las colas para registrarse eran inmensas. Poco después, la revista MIT Technology Review publicó una investigación en la que informaba de ciertas prácticas de reclutamiento engañosas por parte de WorldCoin. Por ejemplo, en Sudán se dedicaron a sortear AirPods entre la gente a cambio de escanear sus iris sin que se les ofreciera una explicación clara de por qué exactamente se requerían sus datos biométricos o cómo iban a ser utilizados. También fueron a una escuela de Indonesia a dar una charla informativa sobre blockchain y criptomonedas, pero durante los 45 minutos que duró la sesión, el personal de BueBeaCoin estaba tan ocupado escaneando los iris de los estudiantes que no dio tiempo a hablar sobre el tema. El iris es único en cada persona y más difícil de falsificar que las huellas digitales, pero no es como una contraseña, porque no la puedes cambiar. El orbe era capaz de hacer una fotografía precisa del iris y distinguir cientos de millones de humanos. Si recordáis la película Minority Report, a partir de los iris, cualquier cámara podría reconocer a todas las personas. Es decir, si los datos del iris se filtraran o se vendieran, gobiernos y empresas tendrían a su disposición una herramienta capaz de identificar instantáneamente a cualquier persona en cualquier lugar. Y lo peor sería para siempre. Era la herramienta perfecta para una vigilancia masiva. Por supuesto, esto es ponerse en el peor caso, y evidentemente no es la idea que ha lanzado Sam Mann en ningún momento. Su idea realmente es crear una especie de prueba de identidad que nos diferenciará en el futuro de una inteligencia artificial, como una especie de sello que diga, esta persona es real, no es un robot. Luego está la parte de crear una especie de documento nacional de identidad del mundo, en plan. Y para conseguirlo, te vas a recopilar datos biométricos en países del tercer mundo con pocas regulaciones. No solo eso, sino en países donde la propia población es menos consciente en general de que estos datos son sensibles y de que puede acarrear problemas que se filtren. Estas ideas no son de conspiranoicos locos, ¿vale? En 2023, Kenia prohibió la actividad de la empresa. En Alemania y en Francia se hicieron investigaciones oficiales, y en Argentina, el país donde más gente se había registrado, se multó con 194 millones de pesos a la empresa por el tratamiento de los datos biométricos. En España se habían recogido datos de 400.000 usuarios, pero la Agencia de Protección de Datos prohibió la actividad de WorldCoin y obligó a la empresa a eliminar todos sus registros biométricos. WorldCoin sigue a día de hoy operando en países con regulación más débil de África, América Latina y el sudeste asiático. A pesar de todo, Altman siguió defendiendo su proyecto como una clave para mantener la identidad de las personas a salvo de las inteligencias artificiales. Según él, cuando las máquinas hagan todo el trabajo por nosotros, habrá que inventar un nuevo sistema para repartir riqueza, y World, como se llama ahora la empresa, será la base tecnológica perfecta para la futura renta básica universal. En efecto, amigos, según Sam Mann, la inteligencia artificial generará una enorme riqueza, y esa riqueza se distribuirá al pueblo mediante el proyecto World y su criptomoneda WorldCoin. Así, el pueblo será libre de trabajar y vencerá el capitalismo a cambio solo de depender de una empresa privada que posee sus datos biométricos para decidir si mañana come o no. En mayo de 2023, Altman tuvo que comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para hablar sobre los riesgos de la inteligencia artificial, y durante su intervención sorprendió a todos pidiendo límites legales para su propia tecnología, y advirtió de las consecuencias de no hacerlo: desinformación masiva, pérdida de empleos o incluso manipulación electoral. Sin embargo, dentro de OpenAI había cierto recelo acerca de las intenciones reales de Altman. Para algunos, quería avanzar demasiado rápido. Open era una estructura empresarial muy rara. Altman era el CEO de una empresa atada a una fundación sin ánimo de lucro, que a su vez estaba controlada por una junta directiva de 4 personas. Eso quería decir que bastaban 3 votos de la junta directiva para que pudiesen echar a Altman.
En noviembre de 2023, sin previo aviso, la Junta publicó el siguiente comunicado. La Junta ha perdido la confianza en la capacidad de Sam Altman para continuar dirigiendo OpenAI. No ha sido consistentemente sincero en sus comunicaciones. Ni Microsoft ni el propio Altman sabían nada. Greg Brockman, presidente y cofundador, dimitió en solidaridad con Sam. El principal instigador del golpe había sido Ilya Sutskever, el científico jefe. Estaba preocupado por el precipitado avance del desarrollo de la inteligencia artificial y creía que era necesario hacer una pausa para hacer una reflexión ética. Mientras tanto, su antiguo socio, Elon Musk, insinuaba que Ilya podría haber descubierto algo aterrador y que Sam se había corrompido. Incluso le vacilaba así en una rueda de prensa. Pero el golpe de estado duró poco. Sam publicó un tweet agradeciendo trabajar con el equipo de OpenAI y muchos de sus empleados le dieron a me gusta. En realidad, estaba recabando apoyos para lo que vendría después. Microsoft también empezó a moverse. Si hacía falta, ficharía todo el equipo que salía de OpenAI. A los pocos días apareció esta carta. 667 de los 770 empleados firmaban para que Sam fuera restituido en su puesto. Lo más sorprendente es que uno de ellos era Ilya Sutskever, el principal instigador de todo. En Twitter declaró: "Lamento profundamente mi participación en la junta. Nunca quise dañar a OpenAI". Entre la presión externa de Microsoft y la interna de los trabajadores, la junta no tuvo otra opción que restituir a Altman y Brockman. Solo habían pasado 5 días y Sam estaba de vuelta. Evidentemente, la cosa no quedó así. Rodaron algunas cabezas, como la de los consejeros que le habían despedido, y Sutskever, el genio detrás de GPT, fue apartado de las decisiones estratégicas hasta que, condenado al ostracismo, abandonó la empresa unos meses después. Sam tenía el control absoluto de OpenAI, pero ahora tendría que lidiar con el hombre más rico del mundo. Su antiguo amigo, Elon Musk, quería destruirlo. En 2024, Sam seguía viviendo en San Francisco, pero hacía años que había abandonado su piso minimalista. En lo alto de Russian Hill, una de las zonas más exclusivas, contemplaba la ciudad desde esta mansión de unos $65 millones con piscina, jardín y un garaje subterráneo digno de Batman. Le hicieron un descuentazo de 30 millones por la mala calidad de la construcción y ha tenido que demandar a los constructores, pero ese es otro tema. La cuestión es que lo que no era una ruina era OpenAI, que se había convertido en el estandarte del nuevo orden tecnológico. A Elon Musk no le hacía ninguna gracia su proyecto, que era una organización sin ánimo de lucro. Se había convertido, según él, en una sucursal de Microsoft, justo lo que se había propuesto evitar. Claro que Musk evitaba decir que él también había querido abandonar el modelo de sociedad sin ánimo de lucro. Así se ven en estos correos donde responde con un a la idea de Sutskever de abandonar el modelo abierto. Pero Altman contaba con 2 aliados muy poderosos para convencer a Trump. El primero, Masayoshi, es el hombre que apostaba todo por los locos. Como lo hizo con Work, Masayoshi había visto el brillo en los ojos de Altman y le dijo a Trump que estaba dispuesto a invertir $100 millones en un proyecto, pero sin desvelar cuál era. El segundo era Larry Ellison, fundador de Oracle, amigo personal de Trump y de Elon Musk. Pero la relación con MK no estaba en su mejor momento. Oracle había dado soporte a ENIAC en un centro de computación avanzado que tenían en Texas. Sin embargo, Musk había rechazado mantener su acuerdo y construyó Colossus. Entonces, Ellison buscaba a alguien que utilizase su centro vacío, y OpenAI era justo lo que necesitaba. Altman se mantuvo en la sombra sin hacer llamadas ni reuniones directas. Quería evitar cualquier sospecha de Musk. Mientras tanto, Ellison y Massa convencieron a Trump. Durante los meses previos, Elon Musk casi vivía en Mar-a-Lago. La mansión de Trump lo consultaba para todo: regulación, tecnología, energía. Era su asesor en la sombra, su gurú de Silicon Valley. Nada se hacía sin que Elon lo supiera. Sin embargo, en el primer día de gobierno de Trump, avisaron a Musk para que pusiera la televisión. El presidente iba a pocos a hacer un anuncio relacionado con una gran inversión. A Musk le sorprendió, no sabía nada de ese proyecto.
y lo que vio le dejó paralizado. Junto a Trump estaban Masayos Larry Ellison, y el maldito Sam Altman-Trump anunció Stargate una inversión privada de $500 mil millones para que OpenAI tuviera la mayor infraestructura de supercomputación existente, y tenían el respaldo total del gobierno. Sam Altman le acababa de humillar. Lleno de rabia, publicó en X: en realidad no tienen el dinero. SoftBank, que es el fondo de Masayoshi, tiene como mucho 10 mil millones asegurados. Tengo una fuente muy fiable. Altman respondió a Musk invitándole a conocer las instalaciones del primer centro de datos que usaría Stargate, el mismo centro que él acababa de abandonar en Texas. Musk aún tenía una forma de contraatacar. A los pocos días hizo una oferta pública de $97.400 millones por la empresa OpenAI. No quería comprarla, quería fijar un precio de referencia. Para poder seguir creciendo, Altman ha estado intentando convertir su empresa en una con ánimo de lucro al estilo de XIA, pero si eso sucede, tendrá que indemnizar a la fundación original por todo el valor que aportó a la empresa, y la cantidad que tendrá que pagar dependerá del valor de la empresa. Así que lo que más quería hacer era fijar un precio de referencia muy alto para que Altman tuviera más problemas en el futuro. Pero Altman contraatacó con más sarcasmo. Le ofreció el 10%, es decir, $9.740 millones por X. Musk no era tan bueno con el sarcasmo, así que le llamó directamente estafador. Preguntaron a Altman si creía que la oferta era porque Musk se sentía inseguro acerca de su empresa. Shy sin pensar, Altman respondió: probablemente todo lo que hace Musk en la vida viene de un sentimiento de inseguridad. Me da pena ese hombre, lo digo de verdad. Hace poco Altman se ha aliado con el antiguo diseñador de Apple, Jony Ive, para crear algo más allá de IAs. Quiere revolucionar el mundo de los dispositivos, crear la nueva Apple, pero con IAs. Su pequeña fundación, sin ánimo de lucro, se ha convertido en esa corporación que podría dominar a la humanidad. Ya ni siquiera Microsoft está seguro de sus intenciones, y con sus nuevos centros de supercomputación podría crear esa inteligencia artificial general que tanto han sido encontrar. Y ahora, ¿qué es lo siguiente? Ahora, amigos, comienza una carrera basada en la infraestructura que promete ser reencarnizada y en la que se van a gastar cientos de miles de millones de dólares en ver quién tiene el centro de datos más grande, además de Colossus, de Elon Musk y de Stargate, de OpenAI. Meta está construyendo Prometheus e Hyperion. Google, Amazon, Microsoft y Meta se han gastado más de 350.000 millones en 2025 en centros de datos, y en 2026 esperan gastar otros 400.000 millones más. La inversión es tan brutal que el plan de las tecnológicas es endeudarse. Esto evidentemente no está libre de riesgo. Existe la posibilidad de que la tecnología se quede obsoleta. Cada vez sacan GPUs más potentes y estas cada vez necesitan un sistema de refrigeración más potente. Montas un centro de datos con una gran inversión y resulta que el año que viene Nvidia ha sacado un nuevo chip muchísimo mejor. Y todo esto sin contar con la posibilidad de que se descubra que la China DeepSeek pueda realmente entrenar a su guía con muchísimos menos recursos. O peor aún, que se descubra que es imposible llegar a esa inteligencia artificial general y no exista esa demanda que creen que va a existir. Yo personalmente no creo que esto vaya a ocurrir, pero la posibilidad existe. Pero si te estás preguntando cómo se va a ver la inteligencia artificial en el futuro, cómo vamos a interactuar con ella, o cómo va a formar parte de nuestras vidas, aquí verás qué hipótesis se están generando, desde interfaces por voz hasta auriculares, gafas y cualquier tipo de dispositivo que se pueda convertir en una interfaz que comunique al humano con la inteligencia artificial. Porque la pregunta es realmente buena. ¿Es el celular el mejor dispositivo para interactuar con la inteligencia artificial? Pronto, cada persona podría tener su propia IA, una versión digital entrenada con su voz, su estilo, su forma de pensar. Tu asistente no solo sabrá quién eres, sino cómo piensas y qué sientes. Ya no se tratará de hablar con una máquina, sino con una extensión de ti mismo. Las futuras generaciones de inteligencia artificial podrán aprender por sí solas, sin necesidad de miles de datos humanos. Esto significa que podrán razonar, planear y adaptarse como lo hace un cerebro. Algunos científicos lo llaman inteligencia general artificial, y podría cambiarlo todo, desde la ciencia hasta la política. La automatización con IA no solo reemplazará tareas, sino profesiones completas. Abogados, médicos, diseñadores, programadores,
Todos tendrán que adaptarse a un mundo donde la IA trabaja más rápido, más barato y sin descanso, pero también abrirá nuevas oportunidades, empleos en ética digital, control de algoritmos y creatividad humana aumentada. Gracias a la IA, pronto veremos películas completas creadas sin actores reales, videojuegos que responden emocionalmente al jugador, y mundos virtuales donde nada es lo que parece. La frontera entre la realidad y lo digital se volverá tan delgada que quizá ya no podamos distinguir una de otra. Cada avance trae una pregunta: ¿hasta dónde deberíamos llegar? ¿Qué pasará cuando una IA decida por sí misma qué es correcto y qué no? El mayor reto no será tecnológico, será moral. La inteligencia artificial está aprendiendo a pensar, a crear y algún día, tal vez, a decidir. Lo que viene no depende solo de la tecnología, sino de nosotros, porque el futuro ya está siendo escrito por las máquinas. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este video. Nos vemos en el próximo episodio, aquí en Perfiles Secretos.